A veces no es la falta de talento, no es la falta de oportunidades, ni siquiera es la falta de disciplina. Lo que realmente te está frenando es algo más silencioso, más profundo y más difícil de admitir. El peso de vivir pendiente de lo que otros puedan pensar de ti. Ese miedo invisible te acompaña cada día, caminando a tu lado, susurrando dudas, apagando tu fuerza antes de que puedas usarla. Avanzas un paso y retrocedes dos porque, antes de moverte, tu mente empieza a imaginar escenarios que ni siquiera han ocurrido. ¿Y si me critican? ¿Y si me equivoco? ¿Y si se ríen? ¿Y si quedo mal? Y mientras peleas contra esas preguntas en tu cabeza, la vida real sigue pasando frente a ti. El tiempo avanza, tus metas te esperan, tus oportunidades tocan a la puerta, pero tú no te mueves. Te quedas en ese rincón emocional donde tantos se quedan atrapados. Un lugar donde se piensa demasiado y se actúa demasiado poco. Y aquí quiero que escuches algo con claridad. Los que más critican son los que menos resultados tienen. Las personas que están ocupadas construyendo no tienen tiempo para destruir lo que otros hacen. Los que avanzan no frenan. Los que crecen no se burlan. Los que ya encontraron su camino no tropiezan con el tuyo. La crítica más fuerte casi siempre viene de quienes jamás tuvieron el valor de intentar algo realmente importante. Por eso duele. Porque tú sí quieres avanzar. Porque tú sí sientes ese impulso por mejorar. Porque dentro de ti hay algo que te pide más. Pero cada vez que estás a punto de moverte, aparece la misma pregunta que te roba energía desde hace años. ¿Qué va a pensar la gente? Y sin darte cuenta, empiezas a vivir para todos, menos para ti. Hoy quiero romper eso. Quiero llevarte mentalmente a un lugar distinto, donde tu enfoque te pertenece, donde tu silencio es tu refugio, donde tu energía deja de drenarse en opiniones ajenas. Hoy quiero mostrarte cómo blindar tu mente, cómo recuperar la dirección que perdiste, cómo dejar de mirar hacia los lados y empezar a mirar al frente. Este video es para ti si estás cansado de justificarte, si estás agotado de esconder partes de ti, si ya entendiste que lo que te falta no es motivación, es decisión. Decisión para avanzar incluso cuando otros hablan, para construir incluso cuando otros señalan, para seguir incluso cuando nadie cree en ti. Quédate, porque hoy vas a aprender cómo tomar control de tu enfoque, cómo caminar con firmeza y cómo progresar sin pedir permiso. Porque la crítica no detiene tu vida, pero tu falta de enfoque sí. Hay momentos en la vida en los que no fracasa tu capacidad, fracasa tu confianza. Y muchas veces ese quiebre no vino de un gran golpe, sino de un comentario pequeño, casi insignificante, dicho por alguien que quizá ni siquiera imaginó el daño que te hacía. La crítica tiene ese poder. Puede entrar por un oído, pero quedarse en el corazón durante años. No hay nada más paralizante que recordar la frase equivocada, en el momento en que más necesitas avanzar. Piensa en cuántas veces has tenido una idea, un sueño, o un impulso genuino por cambiar tu vida. Y justo antes de dar el primer paso, aparece una voz en tu memoria, una voz que te dice, no creo que puedas. Eso no es para ti, no te ilusiones tanto. Esa voz no es tuya, es prestada. Y sin embargo, la dejaste entrar tan profundo que comenzaste a tratarla como una verdad. Por eso tanta gente vive detenida. No por falta de talento, sino porque le dio autoridad a la opinión equivocada. Recuerdo la historia de un joven que llevaba meses ahorrando para emprender. Estudiaba, investigaba, se preparaba. Había encontrado algo que lo emocionaba, algo que finalmente lo hacía sentir vivo. Con ilusión, le compartió su proyecto a su círculo más cercano. ¿Y qué recibió? No una felicitación, no una sugerencia, ni siquiera una crítica directa. Recibió una risa, una sola risa, una de esas risas que parecen inofensivas, pero que dicen más que 1000 palabras. Y eso fue suficiente para que el joven renunciara antes de empezar. No porque la risa tuviera razón, sino porque él le permitió convertirse en su nueva identidad.
esa risa se volvió más grande que su sueño. Aquí es donde quiero hacerte ver algo fundamental. No toda opinión es consejo, y no toda crítica viene del deseo de que te vaya bien. Hay gente que te habla desde el amor y la experiencia. Ese tipo de persona te corrige sin destruirte, te guía sin apagarte, te impulsa incluso cuando te señala un error. Ese es el consejo verdadero. Ese nace del corazón. Pero también existe el otro tipo de palabra, la que parece consejo, pero es sabotaje emocional, la que viene disfrazada de preocupación, pero está cargada de miedo, la que suena lógica pero nace de inseguridad. Hay personas que no quieren que avances demasiado, porque tu crecimiento les recuerda lo que ellos nunca se atrevieron a intentar. Hay personas que te frenan no porque tú seas débil, sino porque ellos no soportan la idea de quedarse atrás. Y aquí quiero que guardes una frase que puede liberar tu vida para siempre. No todo el que opina quiere ayudarte. Muchos solo quieren que no avances más que ellos. No te lo dicen así, no lo confiesan, pero sus palabras, sus gestos, sus silencios lo revelan. A veces la crítica que recibes no es un mensaje para ti, es un espejo del mundo interno de quien te lo dijo. La persona que te dice no puedes suele hablar desde sus propios límites. La persona que te dice es muy difícil suele hablar desde sus propios fracasos. La persona que te dice no te veo en eso suele hablar desde su propia visión pequeña de sí misma. Cuando entiendes esta diferencia, algo dentro de ti se rompe, pero para bien. Dejas de cargar la crítica como un peso personal y comienzas a verla como lo que siempre fue, una proyección. No te estaban describiendo a ti, estaban describiéndose a sí mismos. La crítica nunca fue un espejo de tu capacidad, fue un espejo de sus miedos. Y cuando entiendes esto, el qué dirán deja de tener poder sobre ti, porque ya no te lo tomas personal, porque ya no lo usas como medida de lo que puedes o no puedes lograr, porque entiendes que, al final, los demás hablan desde su historia, no desde tu destino. Y aquí empieza el verdadero cambio. Cuando entiendes que la crítica no es personal, es proyección. Y si no es personal, no tiene por qué detenerte. Hay un momento en la vida donde dejas de preguntarte, ¿qué opinan de mí? Y empiezas a preguntarte algo muchísimo más poderoso. ¿Quién quiero ser de verdad? Ese es el punto de inflexión. Ese es el instante donde comienzas a recuperar tu fuerza. Porque la crítica externa solo es peligrosa cuando tu identidad interna no está definida. Cuando no sabes quién eres, cualquier opinión te mueve. Cuando sí sabes quién eres, las opiniones se escuchan, pero ya no te gobiernan. Quiero que pienses en esto. No puedes avanzar con firmeza si no has decidido desde qué identidad estás avanzando. Jim Rohn lo decía con claridad. Si quieres tener más, primero debes ser más. Antes de metas, antes de hábitos, antes de resultados, viene la identidad. Lo que crees que eres, lo que crees que mereces, lo que crees que puedes lograr. Si tu identidad está rota, tus metas terminan rotas también, porque siempre volverás al nivel de la persona que crees ser. Por eso, el primer pilar es la identidad. Esta no se construye con frases bonitas ni motivación temporal. Se construye con decisiones pequeñas repetidas todos los días. Decisiones que refuerzan una imagen más fuerte de ti mismo. Cada vez que eliges disciplina, estás reforzando tu identidad. Cada vez que eliges decir no a lo que te distrae, estás reforzando tu identidad. Cada vez que cumples una promesa contigo, aunque nadie lo vea, estás reforzando tu identidad. Tu vida cambia cuando tu identidad deja de ser negociable. El segundo pilar es tener metas claras. Hay personas que no avanzan no porque sean débiles, sino porque están caminando sin dirección. No tienen un qué, no tienen un para qué. No tienen una razón que los despierte y los empuje cada mañana. Y sin eso, cualquier crítica los frena. Cualquier comentario los desvía. Cualquier opinión los derrumba. Cuando tus metas son difusas, tu enfoque también lo es.
Pero cuando tus metas son claras, contundentes y visibles, las críticas se vuelven ruido de fondo. Jim Rohn contaba la historia de los dos vendedores de zapatos enviados a un pueblo donde nadie usaba calzado. El primero dijo: "No hay oportunidad aquí, nadie usa zapatos". El segundo dijo: "Es una oportunidad enorme, nadie usa zapatos todavía". Los hechos eran los mismos, la diferencia estaba en la mentalidad. Así funciona tu vida. No reaccionas a la realidad, reaccionas a tu interpretación. Si tu mente está entrenada para ver obstáculos, encontrarás miles. Pero si está entrenada para ver posibilidades, encontrarás caminos que otros nunca verán. Y aquí entra la razón por la que tanta gente vive atrapada en el ¿qué dirán? No tienen metas lo suficientemente grandes como para ignorar el ruido. Porque cuando no tienes un destino claro, la opinión de cualquiera puede convertirse en tu señal de dirección. Cuando sí tienes un destino claro, la opinión de cualquiera pierde relevancia. La claridad siempre vence al ruido. El tercer pilar es tu círculo, las personas que te rodean. Y aquí quiero que escuches algo duro. Puedes tener identidad fuerte, puedes tener metas claras, pero si estás rodeado de personas sin ambición, sin disciplina, sin visión, tarde o temprano, te arrastrarán hacia su nivel. No porque sean malas personas, sino porque la energía dominante siempre termina contagiando al más vulnerable. Y en momentos de debilidad, la influencia de tu entorno define hacia dónde cae tu vida. Hay círculos que te apagan, te frenan, te llenan de dudas, te drenan. Y hay círculos que te despiertan, te impulsan, te hacen exigirte un poco más, te recuerdan quién puedes llegar a ser. La diferencia entre avanzar o quedarte estancado muchas veces está en quién te escucha cuando dudas, quién te habla cuando fallas, quién te sostiene cuando caes. Si tu círculo normaliza la mediocridad, tu vida se hunde sin que lo notes. Si tu círculo normaliza el crecimiento, tu vida se eleva sin que tengas que esforzarte tanto. Por eso es tan importante que identifiques quién realmente suma y quién realmente resta. No desde el juicio, sino desde el discernimiento. Hay personas que te quieren, pero no quieren tu crecimiento, porque tu crecimiento les causa miedo. Hay personas que te aplauden solo cuando no superas sus límites. Hay personas que te aman, pero no saben acompañarte en la versión de ti que estás construyendo. Y así como hay personas que te frenan, también hay personas que te empujan. Gente que ve tu potencial incluso en tus peores días. Gente que cree en ti antes de que tú mismo lo hagas. Gente que no se asusta por tus sueños grandes, sino que se alegra de verlos nacer. Ese es el círculo que debes buscar. Ese es el círculo que debes cultivar. Ese es el círculo que te lleva al siguiente nivel. Cuando estos tres pilares se alinean, tu identidad, tus metas y tu círculo, ocurre algo poderoso. El qué dirán pierde fuerza, porque ya no estás caminando desde el miedo, sino desde la claridad. Y cuando caminas desde la claridad, te vuelves casi inmune a la opinión ajena. Ya no necesitas aprobación, ya no necesitas validación, ya no necesitas aplausos. Necesitas avanzar, necesitas crecer, necesitas cumplir con la persona que sabes que puedes ser. Cuando tus pilares están firmes, la crítica deja de ser un freno y se convierte en un simple ruido distante. En el siguiente bloque, te voy a mostrar cómo esto cambia tu vida cuando la realidad te golpea, cuando las caídas llegan y cuando el miedo intenta volver. Hay una parte del crecimiento que nadie quiere vivir, pero todos tienen que enfrentar. El momento en el que la vida te tumba. Puedes tener identidad fuerte, metas claras, un círculo que te empuja, y aún así vas a caer. No porque seas débil, no porque seas incapaz, sino porque crecer duele, avanzar duele, transformarte duele. Todo proceso de cambio real tiene un costo emocional. Y aquí es donde muchos se quedan atrás, no por falta de talento, sino por falta de resistencia emocional. La primera caída que casi todos recordamos ocurre en la infancia cuando intentábamos aprender a andar en bicicleta.
Ese instante en que pedaleabas con ilusión, sintiéndote invencible, hasta que en un segundo perdías el equilibrio y terminabas en el suelo. Dolía el golpe, sí, pero dolía mucho más la vergüenza. Dolía sentir que otros te miraban. Dolía fallar en algo que parecía sencillo para los demás. Pero ahí, justo en ese momento, había una verdad que todavía hoy sigue siendo igual de fuerte. No aprendiste a manejar porque no te caíste. Aprendiste a manejar porque te levantaste. Y a veces la vida adulta es igual. No te tumba un accidente físico. Te tumba el peso de las responsabilidades, de los errores, de los intentos fallidos. Y cuando caes, tu mente te repite el mismo miedo de la infancia. ¿Qué van a pensar si me ven así? Ese miedo te hace quedarte abajo más tiempo del necesario. Ese miedo te encadena al suelo, pero no porque no puedas levantarte, sino porque estás viendo alrededor en vez de mirar hacia adentro. Hay otra imagen que explica perfectamente lo que muchos viven. La imagen del burro cargando leña bajo el sol. Un animal noble, fuerte, resistente, que camina y camina aunque el peso sea brutal. Pero no siempre camina porque quiere. Camina porque nadie lo enseñó a decir basta. Así vivimos muchos, cargando problemas que no son nuestros, soportando críticas que no nos corresponden, aceptando cargas que jamás pedimos. Y seguimos avanzando con un peso que no deberíamos llevar, hasta que un día nos detenemos no por falta de fuerza, sino por agotamiento emocional. Y aquí entra la historia de un amigo que tenía un sueño enorme. Quería emprender. Quería cambiar su vida. Cada vez que hablábamos, sus ojos brillaban con ideas, con planes, con mapas que dibujaba en servilletas. Pero también tenía una excusa perfecta. No es el momento. Y esa frase lo acompañó durante años. No era que no pudiera hacerlo. No era que no tuviera talento. Lo que realmente lo frenaba era el miedo a fallar frente a quienes lo conocían. Le preocupaba más el comentario de alguien que jamás había emprendido, que cumplir el sueño que él llevaba dentro. Y así pasaron los años, uno tras otro, hasta que un día se dio cuenta de que no había fracasado por haber intentado, había fracasado por no atreverse. Algo parecido le pasó a un hombre que siempre quiso aprender a tocar la guitarra. Soñaba con tocar una canción completa. Veía videos, compraba partituras, seguía tutoriales, pero nunca fue constante. Practicaba una semana y dejaba 3. Volvía un día, abandonaba un mes. No era falta de talento, no era falta de tiempo, era falta de carácter para sostener algo que tomaba más tiempo del que él quería. Un día me dijo, me rendí porque avanzaba muy lento, y yo le respondí, no avanzaste lento, avanzaste menos que lo que te criticabas. Nunca llegó a dominar la guitarra, no por incapacidad, sino porque su impaciencia le ganó a su constancia. Cada una de estas historias nos muestra lo mismo desde diferentes ángulos. El éxito no es para los que nunca caen, es para los que nunca dejan de levantarse. Todos se caen, todos dudan, todos sienten miedo, pero no todos se levantan. Y ahí está la diferencia. Algunos usan la caída como excusa, otros la usan como impulso. Algunos usan el dolor como freno, otros como fuego. Algunos se esconden por vergüenza, otros siguen pese a ella. La caída no es señal de que debes detenerte. La caída es señal de que estás en movimiento. Nadie tropieza cuando está quieto. Tropiezas cuando avanzas. Tropiezas cuando estás construyendo. Tropiezas cuando te estás atreviendo. Por eso quiero que entiendas algo muy profundo. La vida te tumba para ver si estás dispuesto a levantarte incluso cuando nadie te aplaude. Cada vez que te levantas, tu carácter se fortalece. Cada vez que te levantas, tu identidad se solidifica. Cada vez que te levantas, tu historia cambia. Cada vez que te levantas, te acercas a la persona que se supone que debes ser. Si ya entendiste que la caída forma parte del camino, ahora necesito darte algo más importante. Las acciones diarias que mantienen tu disciplina, incluso cuando tu motivación desaparece. Porque sí, levantarte es importante, pero saber mantenerte firme todos los días es lo que te hace imparable.
Ahora que entendiste que no hay avance sin caída, que no hay crecimiento sin resistencia y que no hay éxito sin volver a levantarte una y otra vez, quiero darte algo aún más importante, un camino diario, porque la vida no cambia por inspiración, cambia por rutina, cambia por lo que haces todos los días cuando nadie te ve, cambia por esos detalles que parecen pequeños, pero que, repetidos con paciencia, levantan una nueva identidad. Quiero entregarte 5 claves simples, tan simples que cualquiera podría aplicarlas, pero tan poderosas que pocos tienen la disciplina de sostenerlas. Son 5 prácticas que no requieren dinero, ni talento extraordinario, ni condiciones perfectas. Solo requieren decisión. La decisión de elegirte a ti. La decisión de dejar de vivir apagando incendios y empezar a construir propósito. La primera clave es cómo empiezas tu día. Tu mañana es la semilla de tu destino. Si comienzas el día acelerado, distraído, cansado o sin dirección, el resto de tu jornada se vuelve un caos silencioso. Pero si comienzas con intención, con claridad, con un propósito claro, todo cambia. No te estoy pidiendo meditar 2 horas ni leer un libro entero. Te estoy pidiendo algo que transforma más de lo que imaginas. 5 o 10 minutos para ti. Unas líneas de lectura que alimenten tu mente. Unas palabras de gratitud que alineen tu corazón. Un par de objetivos escritos que dirijan tu energía. Ese pequeño ritual no es un lujo, es una inversión. Es el acto de decirle al mundo, hoy no reacciono, hoy decido. Y decidir al inicio del día es lo que marca la diferencia entre quienes terminan agotados y quienes terminan avanzando. La segunda clave es cuidar tu salud, la más ignorada y la más necesaria. Tu cuerpo no es un accesorio, es el vehículo que te lleva hacia tus metas. Puedes tener sueños enormes, talento impresionante, disciplina mental. Pero si tu cuerpo no te acompaña, todo se vuelve más difícil. La salud no se pierde de golpe, se pierde en silencios, en noches sin descanso, en comida que apaga tu energía, en sedentarismo que te roba claridad. Recuerdo a una persona que siempre soñaba con viajar por el mundo. Tenía la motivación, tenía el dinero, tenía el tiempo, pero no tenía fuerzas. Su cuerpo ya no respondía. Aprendió demasiado tarde que cuando descuidas tu salud, tus sueños se vuelven más pesados. Por eso, cuida tu cuerpo. Muévelo, hidrátalo, descánsalo, ámalo. No por estética, sino por libertad. Porque un cuerpo fuerte sostiene una mente fuerte. Y una mente fuerte sostiene un futuro extraordinario. La tercera clave es comprometerte con el aprendizaje. Nunca dejes de crecer. Nunca dejes de aprender. Nunca creas que lo sabes todo. Vivimos en un mundo que cambia tan rápido que quien deja de aprender se queda atrás en silencio. No necesitas grandes cursos ni títulos caros. Necesitas curiosidad. Necesitas humildad para decir, no sé esto, pero puedo aprenderlo. Conocí a una mujer de más de 70 años que seguía tomando clases de pintura. Le pregunté por qué. Sonrió y me dijo, porque cada día quiero descubrir algo nuevo. Esa frase se me quedó tatuada. Eso es aprendizaje. No acumular información, sino expandir el alma. Cuando aprendes, tu mente se renueva, tu espíritu se reencuentra, tu creatividad despierta y tu vida avanza. La cuarta clave es tu actitud hacia el trabajo. Aquí es donde muchos fallan. Quieren resultados grandes haciendo lo mínimo. Quieren éxito extraordinario sin excelencia diaria. Piensan que el éxito es para los más talentosos, pero en realidad es para los más constantes. Mira a un jardinero. No hace magia, no acelera la naturaleza, no controla la lluvia. Lo único que hace es regar todos los días. Regar cuando hay sol. Regar cuando no tiene ganas. Regar cuando nadie lo ve. Y esa constancia silenciosa es la que llena sus jardines de vida. Tu trabajo es igual. Hazlo simple con excelencia. Llega un poco antes. Da un poco más. Entrega un poco mejor. No busques aplausos, busca progreso.
Porque la disciplina diaria se convierte en reputación, y la reputación abre puertas que el talento jamás podrá abrir. La quinta clave es trabajar en tu carácter, la más importante de todas. Porque puedes tener hábitos fuertes, un cuerpo saludable, una mente aprendiendo y un buen trabajo. Pero si tu carácter es débil, todo se derrumba cuando llega la primera tormenta. Carácter es decir la verdad cuando es más fácil mentir. Carácter es cumplir lo que dices incluso cuando nadie te controla. Carácter es actuar con integridad aunque nadie lo note. Carácter es sostenerte firme cuando otros retroceden. Jim Rohn decía, si quieres tener más, primero debes ser más. Esa es la esencia. No puedes tener una vida más grande si sigues siendo la misma persona. Tienes que elevar tu identidad, tus valores, tus decisiones, porque tus resultados no crecen hasta que tú creces. Y quiero dejarte algo muy claro. Estas 5 claves son fáciles de hacer, pero también son fáciles de no hacer. Ahí es donde se separan los que avanzan de los que se pierden. Ahí es donde se ve quién realmente quiere cambiar. Ahí es donde el futuro toma forma. Las cosas pequeñas parecen insignificantes, pero son las que cambian todo. Un día que lees un poco, un día que sales a caminar, un día que dices no a lo que ya no te suma, un día que cumples tu palabra, un día que comienzas tu mañana con claridad. Un día parece nada, pero cientos de días así construyen una vida nueva. Y aquí quiero que te prepares para el cierre, porque viene la parte más poderosa. Cómo convertir tu disciplina en tu firma personal. Y cómo hacer que tus resultados hablen más fuerte que cualquier crítica. Imagina por un momento que estás caminando por un sendero largo y silencioso. No hay voces, no hay opiniones, no hay miradas encima de ti. No existe el ruido del mundo. Solo se escucha el sonido de tus propios pasos avanzando, firme, constante, seguro. Así se siente la vida cuando por fin dejas de mirar a los lados y vuelves a mirar hacia adelante. Porque al final, aunque muchos hablen, nadie puede caminar este camino por ti. Nadie puede vivir las decisiones que tú debes tomar. Nadie puede cosechar los frutos del esfuerzo que tú mismo siembras. Tus sueños no necesitan aplausos, necesitan acción. Y quiero que escuches algo que puede cambiar tu manera de ver todo lo que te rodea. Tus resultados hablarán más fuerte que cualquier opinión. Cuando avances, callarán. Cuando mejores, callarán. Cuando empieces a cambiar tu vida, esos que hoy critican se quedarán sin palabras. Porque la crítica siempre llega antes, nunca después. Primero te señalan, luego te preguntan cómo lo lograste. Así funciona el mundo. Así ha funcionado siempre. Y por eso necesitas tomar una decisión que lo cambiará todo. Dejar de vivir para ellos y empezar a vivir para ti. La mayoría de las personas que hablan de ti, que opinan, que juzgan o critican, jamás han tenido el valor de intentar lo que tú estás intentando. Jamás se arriesgaron. Jamás apostaron por ellos mismos. Jamás se levantaron después de un fracaso. Por eso hablan con tanta libertad. Porque hablar es fácil. Actuar no lo es. Y mientras ellos se quedan atrapados en su inseguridad, tú tienes algo que ellos perdieron hace años. La capacidad de crecer. La capacidad de avanzar. La capacidad de cambiar tu historia incluso si duele. Incluso si cuesta. Incluso si nadie lo entiende. Y es ahí donde quiero que pongas tu mirada. Porque dentro de ti hay algo grande. Algo que no se conforma. Algo que ya entendió que enfocarte en ti no es egoísmo, es responsabilidad. Responsabilidad con tu futuro, con tu crecimiento, con la vida que todavía no has vivido. Cuando permites que la opinión de otros te frene, no te estás protegiendo, te estás abandonando. Cuando dejas de avanzar por miedo a quedar mal, no estás evitando un error, estás entregando tu poder. Cuando escondes tus sueños por miedo a que alguien se ría, estás dejando que personas sin resultados decidan tu destino. Pero eso termina hoy. Hoy recuperas tu enfoque. Hoy recuperas tu dirección.
Hoy cierras la puerta al ruido y abres la puerta a tu verdadera transformación. Hoy eliges caminar incluso si alguien te critica. Hoy eliges construir incluso si alguien se burla. Hoy eliges crecer incluso si nadie cree en ti todavía. Este es el momento en que comienzas a separarte del ruido y a convertirte en alguien imposible de ignorar. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Y cuando tú avanzas, el mundo observa. Quiero dejarte una imagen clara. Tu vida dentro de 5 años será el resultado de lo que hagas en silencio ahora. No de lo que digan los demás, no de lo que opinen, no de las críticas que escuchaste. Será fruto de tus decisiones, de tu disciplina, de tu enfoque, de ese primer paso que diste mientras otros no daban ninguno. Hazte una promesa. Escríbela, repítela, siéntela. Voy a enfocarme en mis metas. Voy a avanzar aunque duela. Voy a convertirme en alguien que progresa sin pedir permiso. Voy a dejar que mis resultados hablen por mí. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, quiero que escribas abajo una frase para sellar este momento. Me elijo a mí. Sigo mi camino. No lo escribes para mí. Lo escribes para ti, para recordarte quién eres y a dónde vas. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por no rendirte. Gracias por elegirse. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda siempre, tus resultados hablarán.